3, prender Facebook, 2, ya les confirmo que está cargando la transmisión. Transmitiendo en vivo. Estamos transmitiendo en vivo, entonces. Adelante, doctora Laurita. Bueno, muy buenas noches para todos y para todos los que nos ven y nos escuchan a través de este live en el Facebook de la Facultad de Salud. Bienvenidos a este panel Determinantes de la letalidad por COVID-19 y de la transmisión por SARS-CoV-2 en Colombia. Este panel ha sido organizado por el Colegio Médico de Santander, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad Industrial de Santander y la Universidad de Santander. Mi nombre es Laura Andrea Rodríguez, soy profesora del Departamento de Salud Pública de la Universidad Industrial de Santander y voy a estar moderando este panel que tiene como objetivo presentar los resultados de este reporte, así como responder sus preguntas sobre el mismo y compartir comentarios sobre las implicaciones prácticas en el manejo de la epidemia. Para comenzar, vamos a tener entonces unas palabras de apertura a cargo del doctor Fabio Bolívar Grimaldos, decano de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander. Adelante, doctor Fabio. Bueno, buenas noches a quienes nos están viendo en este importante evento, Determinantes de letalidad por COVID-19 y de la transmisión de SARS-CoV-2 en Colombia. Quiero de verdad presentarles este evento que fue organizado con las 3 facultades de salud de aquí de la región, con la Universidad Autónoma de Bucaramanga y su decano Juan José Rey, con la Universidad de Santander y su decano William Reyes, y con la Federación Médica Colombiana, el Colegio Médico de Santander, la doctora Patricia Arria, quien es su presidente. Pues este conjunto de organizaciones académicas y que velan por la salud de la población, pues nos hemos reunido y hemos logrado organizar este evento que yo creo que con los conferencistas, todo el panel que vamos a tener, todo esto de los epidemiólogos más importantes de la región y yo diría que del mundo. Tenemos al doctor Leonelo Bautista, PhD, profesor de la Universidad de Wisconsin, aquí acompañándonos. Él fue profesor de nuestra universidad, pero ahora nos acompaña desde el extranjero el doctor Víctor Mauricio Herrera, también PhD, y la moderadora, nuestra profesora de nuestra facultad, la doctora Laura Andrea Rodríguez. Pues con esto, y quiero expresar que el panel que hay de colaboradores que están en la mesa principal, a quienes saludo y agradezco también que estén en este evento, porque se van a dar cuenta ustedes de la profundidad que tiene este evento académico, con todo un trabajo que se ha venido en un grupo de epidemiólogos, como le digo, de la región y de las 3 universidades, y un infectólogo como es el doctor Luis Miguel Sosa, que se han juntado para lograr esto y han hecho en conjunto un estudio que es el que le da el nombre al evento y que hoy se irá a presentar. ¿Qué me queda decirles? Mire, las 3 universidades, ¿cuál es el interés? Es que en esto de la pandemia, con tanto temor, incertidumbre, pues son muchas las cosas que se generan, a veces con empirismos, a veces con gente que habla más de la cuenta y sobre todo a veces muy doloroso cuando son colegas de la salud los que en lugar de informar nos ayudan es a desinformar y a crear falsos temores. Esa es una parte. La otra parte es aportarle tanto a las instituciones que estamos formando como a las instituciones que toman decisiones
a que se tome lo mejor posible ante esta dificultad que nos ha traído la contingencia por la pandemia de SARS-CoV-2 en nuestra región, en Colombia y en el mundo. De manera que nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos con estos profesores que hoy nos acompañan por poder decirle a la comunidad: miren este análisis que están haciendo de la situación, cómo vamos, cuáles son las propuestas, y ojalá decirles de corazón a quienes toman decisiones que pues la ciencia es pues el camino que mejor resultado creo que nos puede dar, y es que estas recomendaciones pues sean tenidas en cuenta de estas conclusiones, de estos lineamientos que se puedan generar, pues que sean tenidas en cuenta, y con esto yo creo que beneficiamos la comunidad de nuestra región, de nuestro país, y creo que con este análisis de este estudio que se hace desde el punto de vista epidemiológico serio, y con esto, con la garantía de las personas que lo hicieron, que más adelante pues yo creo que la doctora Laura Rodríguez como moderadora los irá presentando uno a uno, que creemos que estamos en la línea correcta y que así podemos avanzar y de lo difícil que está la situación sacar lo mejor posible. Muchas gracias nuevamente a nuestros profesores conferencistas, a nuestros profesores que participaron en el estudio, y a quienes están asistiendo un saludo muy especial, y espero que esto sea muy conveniente para todos. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, doctor Bolívar. Vamos entonces a comenzar, y para introducir la presentación de este reporte, quisiera comentar que con los datos que acaba de publicar oficialmente el Instituto Nacional de Salud, en Colombia en este momento ya tenemos más de 2.179.000 casos confirmados de infección por SARS-CoV-2 en Colombia, y la pérdida de más de 56.000, casi 57.000 vidas, que no son solo números, sino que representan personas, familias y toda una sociedad que ha tenido estas pérdidas en vidas humanas, pero además también ha tenido serias consecuencias económicas y un estado como de ansiedad y de desesperanza que vemos que empieza a aumentar en la población. El reporte del que vamos a presentar hoy de manera un poco más extensa los resultados fue publicado junto con una carta dirigida a la opinión pública el pasado viernes 5 de febrero, y en ese reporte se hace un análisis de datos del comportamiento de la epidemia en el país, con el fin de que se identifiquen algunos factores que han contribuido a esa letalidad y a proponer también desde la academia posibles soluciones. Los que participamos como autores de este reporte lo preparamos, queremos aclararlo sin otro interés que evitar sufrimiento, salvar vidas y aportar desde nuestro quehacer a posibles soluciones y orientaciones de la epidemia en los próximos meses. Para entrar en materia, entonces, vamos a hacer la presentación del reporte por parte de los dos primeros autores del mismo, y posteriormente vamos a tener entonces un espacio para responder sus preguntas, en el que estarán participando todos los demás autores de este estudio. Los invitamos entonces desde ya, ahora que empiecen a ir escuchando la presentación de los resultados, a que hagan sus preguntas directamente por el Facebook Live de la Facultad de Salud. Registren sus preguntas y nosotros vamos a estar entonces, después de las intervenciones, dando paso y respondiendo todas las inquietudes o haciendo también los comentarios que ustedes nos hagan a través del chat. Me permito entonces presentar a los ponentes. Los ponentes son, en primer lugar, el doctor Víctor Mauricio Herrera Galindo. El doctor Mauricio es médico, es doctor en epidemiología y es profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la UNAM. Y lo acompaña en esta presentación el doctor Leonelo Bautista, también médico, doctor en epidemiología, que es profesor asociado del Departamento de Ciencias de la Salud Poblacional de la Escuela de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin en Madison. Entonces le recordamos hacer sus preguntas, y le doy paso al doctor Víctor Mauricio Herrera para que nos comience a hacer la presentación de este reporte. Bienvenido, doctor Herrera.
Hola, muy buenas noches para todos los que están participando en este momento en esta actividad. Brevemente quiero reiterar el agradecimiento al Colegio Médico de Santander por continuar propiciando estos espacios de difusión del conocimiento y discusión del mismo, en espera pues de que esto tenga una repercusión práctica en el manejo de la pandemia, en este caso en particular. Yo quiero entonces iniciar. Este es el nombre de nuestro reporte. Aquí estamos los autores del mismo y las instituciones de las que hacemos parte. En el recuadro en rojo hicimos resaltar que ninguno de nosotros tiene conflicto de interés, es decir, declaramos no tener conflicto de interés en la construcción y dar estas ideas en este reporte. Y quiero, en primer lugar, pues, darles una introducción a la agenda que vamos a seguir. Voy a seguir con el doctor Leonel Bautista. En primer lugar, vamos a unas generalidades, una descripción del paso de la pandemia por el país. Vamos a hacer de pronto unos particularizaciones en nuestra región, Santander y área metropolitana. Posteriormente voy a hablar sobre el retraso, una caracterización del retraso en el diagnóstico, seguida de una evaluación del impacto de dicho retraso en la letalidad, por las muertes en los casos confirmados. De allí pasar a hablar del impacto de ese retraso mismo en la transmisión y el impacto también de la introducción de pruebas antigénicas en ese mismo proceso de transmisión, para continuar con el impacto de un potencial uso de una estrategia de utilización de pruebas PCR en bloques. Es también producto de la investigación local. El doctor Leonel Bautista es uno de los autores de ese trabajo. Y finalmente vamos a seguir unas recomendaciones que formulamos con base en el reporte. Entonces, quiero primero enfatizar en que los datos que originan o que son el insumo para este trabajo son datos públicamente disponibles, que pues afortunadamente han venido siendo curados por el Instituto Nacional de Salud en su micrositio de COVID-19. Es decir, que está un ejemplo de cómo luce esa enorme base de datos. Este es un ejercicio que puede ser replicable y este es algo importante pues en nuestro entender, la posibilidad de replicar los hallazgos para pues, implementar la discusión. Y también pues quiero agradecer particularmente al Observatorio Digital Municipal de Bucaramanga, que muy amablemente pues nos ha compartido una información para enriquecer unos análisis de sensibilidad. También el informe tiene un componente de simulación, pero al entender simulación en el contexto no del vacío, sino basada en información también local, lo cual la hace una herramienta muy poderosa. Entonces, en esta diapositiva, entrando en materia acerca del paso de la pandemia por el país, ya la doctora Rodríguez pues, nos dio los números de casuística y de muertes a la fecha. Estamos sobrepasando los 2 millones y los 57.000 casos y muertes respectivamente. A la fecha de hoy, es importante aclarar también que el informe tiene un corte de análisis a 31 de enero. Y entonces en la figura de la izquierda estamos presentando la curva epidémica suavizada. Detrás tal vez ustedes ven unos picos en color gris muy clarito, que son los observados, los conteos de casos observados, pero en rojo tenemos la curva epidémica suavizada, que es el conteo de casos diarios, y estos están organizados de acuerdo a la fecha del inicio de síntomas o notificación, y las dos flechitas en rojo nos indican pues que durante el paso de esta pandemia por el país, al menos hemos tenido dos prominentes picos, uno hacia la segunda, tercera semana de julio y otro hacia la segunda semana de enero. Importante de notar que posterior al primer pico de mediados de año, en realidad la curva roja no desciende más de una tercera parte de su máxima altura, lo que más bien establece en los meses siguientes una especie de meseta con algunos pequeños picos y luego repunta pues como consecuencia de las actividades de diciembre. Adicionalmente la figura en negro ahora muestra superpuesta la mortalidad, el número de casos fatales observados día, y esto los podemos contrastar en el eje vertical de la derecha. Ustedes pueden notar que los picos de los casos fatales se observan con cierto rezago o a la derecha en el tiempo con respecto a la casuística observada.
Para caracterizar un poco mejor esta situación a nivel nacional, tenemos la tabla de la derecha. La tabla de la derecha nos presenta por grupos de edad el número y la proporción de casos del total, el número de muertes, y en la columna de la extrema derecha tenemos la letalidad, es decir, el porcentaje o la proporción de muertes entre los casos. Grosso modo podemos decir que la mayor proporción de casos incidentes se da entre los 20 y los 50 años. Allí se concentran por lo menos el 60% de la casuística. En términos de las muertes, pues la contribución a esta situación la dan particularmente los grupos de mayor edad, y que la letalidad puede ser tanto como el 1 en 1000 en los grupos de menos de 30 años, pero incrementa dramáticamente incluso a ser del 15% o el 28% los grupos de 70 a 79 y más de 80 años respectivamente. A fecha de corte del informe, la letalidad observada era del 2.6%. En términos de letalidad, Colombia pues se encuentra en este momento en el 8º lugar en América, en las Américas, pues siguiendo a México, Ecuador, Bolivia, Perú, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Otro aspecto importante del paso de la pandemia es que su impacto en la letalidad pues ha sido heterogéneo. Entonces aquí tenemos en la figura de la derecha el mapa del país con los departamentos, y observamos en diferentes gradientes de este color de rojo y naranja, que la letalidad pues no se distribuye de manera homogénea. Encontramos 2 departamentos en los cuales la letalidad acumulada es del 5.2%. Son Córdoba y el norte de Santander. Cuando nos centramos en el ámbito más local de Santander y el área metropolitana de Bucaramanga, que son las 2 figuras de la derecha, Santander en la superior izquierda y el área metropolitana a la derecha de abajo, pues vemos que el comportamiento de la curva epidémica y la curva de muertes es similar al comportamiento nacional, y que entre ellas dos, pues dado que área metropolitana contribuye en una gran proporción del comportamiento de Santander, es de esperar que sigan un patrón muy similar. Los datos a fecha de hoy de casuística en Santander están en el orden de los 86.796 casos, con 3.092 muertes. Eso es una letalidad del 3.6%, es decir, por encima de la media de la letalidad nacional, ligeramente por encima. Y el área metropolitana, es decir, los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón, un número de 62.620 casos con 2.259 muertos para un 3.6% de la letalidad. Bien, ahora hablemos sobre el retraso al diagnóstico. ¿Qué llamamos nosotros como retraso al diagnóstico? La diferencia en días entre el inicio declarado de los síntomas o la fecha de la notificación en los casos asintomáticos, por ejemplo, un caso confirmado, y la fecha en la cual se consigna el diagnóstico confirmatorio de laboratorio. Esta diferencia entre fechas lo llamamos el retraso en el diagnóstico, y al caracterizarlo a nivel nacional en la figura de la izquierda, esta figura contiene dos piezas de información. En el eje horizontal ustedes ven los meses, está agregado por meses, y estamos teniendo la mediana del retraso. Mediana significa cuál es el número de días por encima del cual está la mitad de las personas. ¿Cuántas? Pues el 50% de las personas tienen más de ese valor que llamamos la mediana de retraso. Y si bien observamos que en el transcurso del tiempo, la mediana va más o menos de 12 días hacia febrero o marzo del año pasado, y a enero de este año está más o menos en el orden de 4 días. Eso significa que aún en enero, al menos el 50% de las personas están recibiendo un diagnóstico confirmatorio más allá de los 4 días. Pero para ser un poco más informativos, lo que hicimos fue tomar la decisión de decir, bueno, un retraso importante, significativo, esto lo vamos a reforzar más adelante con el análisis, es de más de 2 días. Entonces aquí nos centramos en la línea azul. La línea azul lo que está mostrando es qué porcentaje de los casos, mes a mes, recibió un diagnóstico más de 2 días después del inicio de síntomas o de la notificación. Han habido mejoras en el porcentaje, pero incluso en enero de este año, a nivel nacional nuevamente tenemos un 71.9% de los casos que recibieron su diagnóstico 2 días después. Es decir, más o menos 7 de cada 10 casos aún reciben
esa confirmación de manera tardía. Resulta que este retraso también tiene un comportamiento heterogéneo en los diferentes departamentos, y es lo que queremos mostrar en la figura de la derecha. También con diferentes intensidades de color rojo tenemos proporciones. ¿Cuál es la proporción acumulada por departamento de casos que se reportaron más de 2 días después del inicio de síntomas? Encontramos tal heterogeneidad considerando, por ejemplo, que la menor proporción, acerca del 62%, está en el Distrito Capital en Bogotá, y en el otro extremo, el 95% de los casos de la Amazonía, el Amazonas particularmente, tienen diagnóstico después de los 2 días. Esto marca pues otra característica, no solo en la letalidad, sino en el retraso al diagnóstico, heterogeneidad entre las regiones. Si traemos la información de retraso nuevamente al escenario local, Santander y Bucaramanga, respectivamente, en el panel de la derecha, encontramos que a nivel de Santander, 86.6% de los casos en enero tenían retraso aún superior a los 2 días, y esta proporción fue el 89% para la metropolitana de Bucaramanga. Si utilizamos redondeo, podemos decir casi que 9 de cada 10 casos en enero tenían retraso superior a 2 días, retraso que consideramos pues aún inadmisible. Poniendo juntas las dos piezas de información en una figura que trata de resumir un análisis ecológico, entonces juntamos en el eje horizontal la proporción de personas en cada departamento con retraso superior a 2 días, y en el eje vertical tenemos la letalidad en esos departamentos acumulados, es decir, muertes entre los casos. Lo que tenemos en la figura son unos círculos o burbujas, y el tamaño de esas burbujas es proporcional al número pues, de casos. Por lo tanto, ustedes pueden observar que el Bogotá Distrito Capital tiene una burbuja de gran tamaño, y las otras pues, un poco más pequeñas. Pero, ¿qué observamos con Bogotá? Bogotá tiene una confluencia de letalidad relativamente baja hacia el 2%, con un 60% de retraso superior a 2 días. Arriba, en la parte superior y derecha, están los departamentos con alta letalidad, norte de Santander y Córdoba, con 5.2%. Ubicamos a Santander un poco en medio de esta nube de burbujas, y Amazonas pues es la que encontramos con una mayor proporción de retrasos en la derecha hacia arriba. Podemos decir de manera muy descriptiva que podríamos ver una relación según la cual a mayor proporción de retraso observamos una mayor letalidad. Pero nosotros no nos quedamos en análisis en este nivel de departamentos, porque tenemos la información de individuos. Entonces nos movimos a hacer justamente un análisis individual con los datos de los miles de personas disponibles en la base pública. Entonces aquí vamos a hablar del impacto del retraso en el diagnóstico en la letalidad en términos de una métrica que se llama el riesgo relativo. Si miramos la figura de la izquierda, esta es la figura para Colombia. La totalidad de casos letales y de casos observados a lo largo del paso de la pandemia por el país. Entonces lo que queremos mostrar aquí es el resultado de lo que llamamos análisis de regresión, el cual nos permite determinar cuál es el exceso de riesgo, qué tanto más riesgo en términos proporcionales, pero de manera relativa, tiene una persona cuyo diagnóstico llegó 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5, 6, 7 o más días después de la fecha de inicio de síntomas o notificación. Utilizamos nosotros siempre un grupo como referencia. El grupo de referencia, en este caso, en la figura de la izquierda y las dos que va a presentar ahora a la derecha, es el grupo de casos que tuvieron un reporte de laboratorio el mismo día de su inicio de síntomas o notificación. Entonces, si leemos la gráfica de la derecha, encontramos que, por ejemplo, el grupo de personas con retraso entre 1 y 2 días experimentaron 25% más riesgo de muerte comparado con quienes tenían reporte el mismo día, que con 3 o 4 días ese riesgo, ese exceso del riesgo fue 43% más de morir comparado con quienes tenían reporte el mismo día, y con más días pues observábamos un mayor riesgo relativo al grupo de referencia de morir. Esto lo llamamos nosotros relación dosis-respuesta, y nos da una fuerte indicación de que allí está existiendo una conexión de causa-efecto. Para hacer el análisis un poco más simplificado y tal vez poder comunicarlo de manera más sencilla en términos de implementación, utilizamos los 2 días como un punto de corte para el retraso. Es decir, aquí vamos a hablar de personas que tienen diagnóstico 2 días o menos comparado con quienes tienen diagnóstico 3 días o más. Entonces,
lo que nosotros estimamos es que las personas que tienen un diagnóstico, reciben diagnóstico 3 o 4 o 5 o más días después, comparado con quien lo recibe en las primeras 48 horas, tienen un exceso de riesgo del 49% de más de mortalidad. Y es importante comentar también aquí que como parte de este análisis, nosotros ajustamos, corregimos por el efecto de las diferencias en la edad, en la relación hombre-mujer y en el análisis nacional por el departamento de procedencia de los casos, accidentes y fatales. Lo llamamos ajuste estadístico y entonces nos permite decir que esa relación que estamos observando no depende de la edad de los pacientes. Porque alguien puede decir, claro, si un paciente es de más edad y a su vez tiene más retraso porque va más tarde a buscar ayuda, entonces es la edad lo que está explicando la mortalidad. No, este análisis está libre de esa confusión, como llamamos nosotros, y entonces ese gradiente entre retraso y riesgo está libre de esos efectos. Ahora, también utilizamos una métrica muy importante que se llama la fracción atribuible poblacional, y es el número que ustedes observan ahí, 29.4%. Ese número representa en realidad cuál es la proporción de los muertos, de esas muertes, ¿sí?, que pudiesen haberse evitado o prevenido si todas las personas hubiesen tenido su diagnóstico entre los primeros 2 días. De allí que el reporte, en términos pues muy sucintos, digamos allí que entre 3 y 4, esto porque ahora voy a presentar las figuras de la derecha, entre 3 y 4 muertes pudieran haberse prevenido con diagnósticos, llamémoslos oportunos, en términos de las primeras 40 horas. Ahora bien, centrándonos en las figuras de la derecha, nuevamente trayendo estos análisis al nivel regional, para Santander, noten ustedes que en Santander y área metropolitana el mismo gradiente de más días de retraso, mayor riesgo de mortalidad persiste, pero la fracción de muertes atribuibles a este retraso en Santander y en área metropolitana son del 36%. Entonces volvemos al escenario de entre 3 y 4 muertes, particularmente en nuestra región, pudieron haberse evitado si el retraso diagnóstico hubiese sido de menos de 2 días. Para cerrar con este segmento del impacto del retraso en el diagnóstico, y esto no es parte, esta diapositiva no es parte del reporte, pero quisimos traerla para contrastar con lo que otras personas han observado, y uno de los estudios, porque en realidad no hay mucha información al respecto, que aborda esto, y lo hicieron en Brasil, tempranamente en el proceso de la epidemia, también hay que decir, los meses de febrero y abril, sobre la base del estudio de 3.556 casos y sus derivados casos fatales. La diapositiva es para decirles que los hallazgos nuestros son consistentes con otras observaciones hechas en la misma región, y si ustedes notan en el recuadro inferior en rojo, los investigadores de ese trabajo consideraron 8 días o más versus 8 días, menos de 8 días. Entonces, claro, fueron un poco más laxos en la definición de lo que podía ser oportuno. Y encontraron que en esa población de casos, tener un diagnóstico con un retraso de 8 días o más triplicaba, ese es el 3 que está allí, el riesgo de muerte. Claro, también hay una consideración, la letalidad en ese momento, en esta parte en la que se condujo el estudio, era cerca del 8%, y estas cantidades pues pueden obedecer su exceso con respecto a las nuestras en función de esa letalidad observada. Bueno, muy bien. Vamos a la parte que utiliza datos locales, pero que se vale de los métodos o las estrategias de simulación para abordar la siguiente cuestión. Ya no hablemos más del retraso y la letalidad. Hablemos de cuál es el impacto de tener resultados tardíos en la transmisión. El mensaje aquí es un mensaje pues, que puede ser bastante intuitivo, y es, bueno, si una persona tiene síntomas, le toman una muestra y no recibe un resultado laboratorio, pero pues tiene que seguir haciendo actividades para el diario vivir, probablemente vuelve a la comunidad y hace sus cosas, y eso genera en esa actividad y en ese contacto con otras cadenas de transmisión. Entonces ese es el punto que quisimos abordar a través de esta estrategia. Quiero tratar de explicar lo que esta figura nos dice. Entonces, lo que trabajamos fue hacer la predicción del número de casos a 30 días, empleando modelos de tipo SIR, o sea, susceptibles, infectados y recuperados, y considerando que, supongamos, nuestro grupo de referencia son personas que tuvieron un diagnóstico en las primeras 48 horas, y al tener el diagnóstico se aislaron. Y al aislarse
pues cortaron la posibilidad de la cadena de transmisión. Ese es el grupo de referencia. Entonces, incluso esas personas que estuvieron por allí 48 horas, pues pudieron haber generado algunos contagios y algunos casos nuevos. Nosotros calculamos a través de esos modelos SIR cuántas personas, nuevos casos, se derivarían de esas personas que se aislaron a las máximo 48 horas. Lo hicimos a un mes. Y luego nos preguntamos, bueno, ¿cuántos casos se hubiesen dado a 30 días si las personas hubieran tenido su resultado de laboratorio no al segundo día, sino al tercero? Es decir, ese día extra de estar por allí en contacto con otros en la comunidad a 30 días, ¿cuántos casos hubiesen generado? Teniendo esos dos números, entonces calculamos, que es lo que está en el eje vertical, cuál fue el porcentaje, la proporción de casos entre un escenario, 3 días y 2 días, que se generaron de más, que desafortunadamente por el retraso no pudimos prevenir. Eso es lo que se representa en el eje vertical. Este porcentaje no prevenido, básicamente, y lo hicimos con 4 días, con 5 días, 6 y hasta 7 días, considerando que el promedio para Colombia del retraso, considerando todo el proceso de pandemia, es 7 días. Ahora, a esto le agregamos otro elemento de los escenarios. ¿Cuál fue? Están las líneas de diferente color. La tasa de reproducción o el número reproductivo. Es decir, la velocidad, la avidez con la que se transmite o se propaga el virus. Y los números que están allí para ese R0 de 1.10, 1.50, 1.25, 1.35 son solo escenarios seleccionados dentro de un rango que se ha observado, y esto está reportado en el Instituto Nacional de Salud, de R0s para Colombia durante el proceso de la pandemia. Y nos centramos en uno de ellos solamente para presentar que sería el rojo, digamos, el escenario más conservador de transmisión. Pues observamos que el porcentaje es 0 cuando hablamos del grupo de referencia. Partimos en contraste con ese grupo. Pero si hablamos de 3 días, o sea, un día de más fuera, sin diagnóstico, estamos hablando de un 50% de casos de más que pudieron haberse prevenido si las personas hubieran tenido el diagnóstico dentro de 48 horas y se hubieran aislado. Pero no, tuvieron el diagnóstico 3 días, por lo tanto un día en exceso de transmisión. Si en realidad son 4 días, 2 días de más, esa cantidad de casos que no se pudieron prevenir derivados de estas cadenas son del 66%. A 5 días es cercano al 80%, a 6 días por encima del 83% y a 7 días es casi el 85%. Claro, a medida que el escenario tiene más transmisión, que son las otras líneas de color, pues esos porcentajes son aún mayores. Pasamos a la siguiente sección del reporte. Entonces aquí ya no vamos a hablar de retraso al diagnóstico. Ahora lo que vamos a hablar es de otro fenómeno que ha venido ocurriendo a lo largo de la pandemia, y es con qué se diagnostican los casos. Ya no es al tiempo al diagnóstico, sino con qué estrategias se diagnostican los casos. Entonces hay que comentar aquí para introducir que en Colombia el proceso de diagnóstico inició empleando la PCR que es la prueba de referencia, el referente de oro, la regla de oro. Pero que en la medida que transcurrieron los meses, pues poco a poco y de manera progresiva se fueron introduciendo las llamadas pruebas de antígenos o antigénicas. Estas pruebas, como cualquier prueba, pues son imperfectas cuando se comparan con un referente. Pero estas pruebas en particular, y aquí vamos a hablar de una prueba que es la prueba estándar Q de Biosensor. Esta prueba, justamente, ¿por qué? Porque conocemos de ella cuáles son sus limitaciones derivadas de al menos 2 estudios de validación del Instituto Nacional de Salud. Y esta prueba de antígenos, llamémosla Biosensor, específicamente, tiene una sensibilidad más o menos del 62%. Es menos que óptima para estos ejercicios, sobre todo cuando no se sigue de una PCR confirmatoria. Este más o menos es el escenario que ocurre en estrategias como PRAS y en algunos casos de manera heterogénea en la práctica clínica. Pero volviendo al punto, entonces ahora progresivamente fuimos introduciendo este tipo de pruebas con esta limitación, una baja sensibilidad, combinándolas con PCRs. A una tajada de las poblaciones se le empezó a hacer progresivamente más y más antígenos y por lo tanto menos PCR. ¿Qué es lo que ocurre con una prueba que tiene baja sensibilidad? Particularmente cuando tenemos muchos casos, como en los picos, hay prevalencia alta, pues que produce falsos negativos. Esa proporción de falsos negativos son personas que, pues con su resultado de laboratorio de una prueba antigénica negativa sin otro ejercicio diagnóstico posterior, pues tienen, vamos así a decirlo, carta abierta para volver a sus actividades.
y si vuelven y se reincorporan a la comunidad, pues iniciarán posiblemente cadenas de transmisión, redundando en un incremento en los casos y por supuesto en la mortalidad. Lo que planteamos en esta tabla fue un análisis en el cual exploramos diferentes proporciones de la contribución de las pruebas de antígenos en todo el ejercicio diagnóstico en el país, empleando una prevalencia del 10%, que es informada de datos PRAS de Bucaramanga. Y lo que quiero señalar en esta tabla es que progresivamente, en la medida que nos movemos en las filas hacia abajo, el uso de biosensor antígeno, o sea, la contribución de pruebas antigénicas aumenta progresivamente, y al aumentar esa contribución, aumenta la proporción de falsos negativos derivados de todo el ejercicio diagnóstico nacional y por lo tanto el número absoluto de falsos negativos en la tercera columna. La cuarta columna nos está diciendo es cuál es el incremento relativo, cuántas veces más tenemos ahora más falsos negativos a un escenario en el cual solo hiciéramos PCR, que sería la primera. Nos detenemos en este escenario de proporción del 20% porque es la composición por lo menos actual en el escenario PRAS de Bucaramanga. Y entonces, con un 20% de contribución de los antígenos al ejercicio diagnóstico, encontramos que vamos a tener un 2.31% más veces de falsos negativos por allí en la comunidad, generando cadenas de transmisión, aumentando la casuística. Para finalizar esta sección y darle paso al doctor Bautista, entonces quiero mostrarles el impacto de la introducción de esas pruebas en la transmisión, pero ahora es en el número de casos que se generan, ya poniéndole números afuera en la comunidad. Entonces, para esto, ya nosotros lo que lo que hicimos fue, utilizando también modelos SIR, fijando el R sub 0 a 1.25, que es un valor promedio de lo que ha ocurrido en Colombia. Dijimos, bueno, a 60 días, partiendo de 10 infectados, ¿cuántas personas a 60 días vamos a tener de más en exceso a costa de, los errores de clasificación de los antígenos cuando hacen parte del ejercicio diagnóstico? En el eje horizontal de esta figura está el porcentaje de uso de pruebas antigénicas. 20%, ustedes ven que tienen unos trazos cortos verticales, 40, 60, pero vamos a pararnos en 20%. En el eje vertical es el exceso en casos derivados de este error diagnóstico al introducir la prueba de antígenos, y en las líneas de colores son diferentes escenarios de prevalencia. Es decir, qué tan activo está la transmisión en ese momento en el lugar. Lo que podemos ver es escenarios como el nuestro, que sería la línea naranja. En la línea naranja del 10%, tendríamos alrededor de un exceso de 1.222 casos nuevos a 60 días, partiendo de 10 casos, ¿cierto? A expensas de ese error de clasificación. Ese número incrementa a 2.651 con prevalencia del 20% y puede ser tanto como 1.088 nuevos casos derivados de este problema diagnóstico si hablamos de una prevalencia del 5%. Bueno, entonces quiero darle paso ahora a la presentación del doctor Bautista. Mauricio, permítame compartir. Sí, señor, ya termino yo. Tengo. Adelante. Gracias. Buenas noches y gracias por la invitación a presentar los resultados de esta investigación. En esta parte de la presentación vamos a presentar brevemente los resultados de un estudio que hemos hecho en la Universidad Industrial de Santander y las implicaciones de este estudio para el control de la transmisión del SARS-CoV-2 en el país. La primera parte va a ser una presentación de los resultados de un estudio de la sensibilidad de pruebas PCR realizadas en bloque. Este estudio participamos quien les habla, el doctor Luis Villar, la profesora Miriam Orostegui, la doctora Margarita Gelves, Ángela Lozano, Natalia Bueno, Mario Cleves, que es un profesor colombiano que vive aquí en Estados Unidos, y la doctora Ruth Martínez, y tal y como expresó el doctor Mauricio,
al principio nosotros no tenemos ningún conflicto de interés a declarar. Estos son los resultados fundamentales del estudio. No nos vamos a detener en cómo se hizo, porque este estudio, si ustedes han revisado el reporte, está disponible al público, está en la forma de un preprint que se puede bajar de la página de preprints de la revista Lancet en Lancet Infectious Diseases. Y lo que ustedes ven aquí es cuál es la sensibilidad de pruebas cuando se hacen en bloques de 32 especímenes, 16, 8 y 4 especímenes. Y cuando me refiero a especímenes aquí, lo que quiero decir es especímenes que se constituyen combinando ARN extraído de muestras de hisopado nasofaríngeo. Perdón. Entonces, la sensibilidad para un pool de 32 muestras es del 82.5%, para un pool de 16, 85.8%, para un pool de 8, 89.6%, y para un pool de 4, 91%. Y esta sensibilidad ustedes la pueden comparar con referencia a la sensibilidad de la prueba PCR aplicada individualmente, que es del 95%, y la especificidad, que es del 99.5%. Entonces, la razón para hacer esto es porque el uso de pruebas en bloque facilita hacer pruebas en números grandes de personas usando los mismos recursos o una cantidad menor de recursos. Entonces, esta es una comparación de qué pasaría si usamos pruebas PCR individuales y si las usamos en bloques de 32 muestras o de 32 especímenes. Recuérdense que la sensibilidad en este caso de las pruebas en bloques es de 82.5%. Supongamos que tenemos un escenario en el cual la prevalencia en la población que estamos aplicando la prueba, la prevalencia de infección por SARS-CoV-2 es de 1%. Digamos que tenemos 20,000 pruebas y las vamos a usar de dos formas. Vamos a usar como pruebas individuales y las vamos a usar en bloques. Las mismas 20,000 muestras. Entonces, si tenemos 20,000 personas y la prevalencia es del 1%, vamos a tener 200 casos. Usando las pruebas individuales, 200 casos verdaderos. Vamos a detectar 190 de ellos, pero también vamos a detectar 97 que son falsos positivos. O sea, personas que dan resultado positivo, pero en verdad no están infectadas. Entonces, en este caso, nosotros hemos usado 20,000 pruebas y hemos detectado 190 casos, de manera que hemos usado 106 pruebas por cada caso verdadero positivo que detectamos. Y esa es una figura que les pido que tengan en vista. Entonces, si hacemos lo mismo en bloques de 32 muestras, lo que pasará es que vamos a tener los mismos 200 casos, vamos a detectar 159 verdaderos positivos, que es menor que los 190 que detectábamos con la prueba individual, pero vamos a tener solo 5 falsos positivos, que es mucho menor que los 97 que detectábamos con la prueba individual. Pero más importante, en lugar de usar 20,000 pruebas, vamos a usar solo 2,528 pruebas. De manera que nos quedan alrededor de 17,500 pruebas que podemos usar para hacer todavía más pruebas. Entonces, la eficiencia de las pruebas usadas en bloques de 32 es de 2,528 pruebas, las que nos gastamos, dividido los 159 casos verdaderos positivos que detectamos. De manera que usando las pruebas en bloque, nosotros gastamos 14 pruebas para detectar un verdadero positivo, mientras que usando las pruebas de forma individual, nos gastamos 106 pruebas para detectar un verdadero positivo. Pero más luego vamos a mostrar una comparación similar en otro contexto o de otra forma.
Estos son resultados parecidos a los que les presenté anteriormente, pero aquí tenemos dos prevalencias, 5 por 1000 y 1%. Y en este caso estamos mostrando los resultados para pools de 16 muestras. ¿Okay? Podemos ver al final que la eficiencia relativa del uso de muestras de pruebas en pools en comparación con las pruebas individuales es de 3. Y eso quiere decir que con pruebas en pools, por cada prueba, yo detecto 3 veces más verdaderos positivos que los que detecto si usara pruebas individuales. Es decir, que si yo usando pruebas individuales detecto 100 casos verdaderos positivos, usando pruebas en pools hubiese detectado 300. Además, algo que es importante que noten es que en este caso, cuando usamos las pruebas individuales, yo solo puedo detectar, solo podemos hacerle la prueba a 20,000 personas. Pero cuando las usamos en bloques, podemos hacer la prueba a 206,000 personas. De manera que el caso, la cantidad de personas que nosotros descartamos que no estén infectadas es 10 veces mayor que la cantidad de personas que detectamos como no infectadas si se hacen solo pruebas individuales. ¿Por qué esto es importante? Porque estas son personas que usted las puede reintegrar a sus actividades regulares en la sociedad, sean actividades de tipo profesional o actividades económicas. Por ejemplo, si usted va a abrir las escuelas o las universidades, la estrategia principal es usted poder tener asistiendo a las universidades y a las escuelas personas que no están infectadas. Y esto es algo que usted puede hacerlo usando pruebas en bloques. Lo puede hacer de forma eficiente, pero no usando pruebas individuales. De manera que para sintetizar, las pruebas en bloques nos permiten, por un número fijo de pruebas, detectar más verdaderos positivos y además detectar más falsos, más verdaderos negativos. Y ambos factores nos ayudan a prevenir la transmisión del virus. Entonces, Mauricio les había comentado de la evaluación de Biosensor en Colombia. Esta fue una evaluación que hizo el Instituto Nacional de Salud en 2 estudios, uno en colaboración con una institución llamada Colcan y el otro en el mismo instituto. Cuando usted combina los datos de los 2 estudios, que fueron muy similares, usted puede ver que la sensibilidad, como había comentado Mauricio, es solo del 62% y la especificidad es del 98.7%. Esta sensibilidad quiere decir que de cada 100 personas que realmente están infectadas, la prueba de antígenos de Biosensor solo va a detectar 62 y va a detectar 38 de ellos como falsos negativos. Es decir, va a detectar 38 personas a las cuales se les dicen que están negativas a pesar de que están infectadas. Pues esta es una comparación de las 2 pruebas de Biosensor y de PCR usada en bloques. O sea, PCR usada en bloques y la prueba Biosensor usada individualmente. Entonces, esta comparación se hace por un costo fijo. Digamos que nosotros tenemos $11,600 que vamos a gastar en pruebas y tenemos la opción de gastarlos haciendo Biosensor AG o gastarlos usando PCR. Entonces, si las gastamos usando Biosensor, vamos a detectar en el mismo escenario 3 casos, de manera que vamos a gastar $3,879 por verdadero positivo detectado, mientras que usando PCR vamos a detectar 18 casos a una razón de $647 por verdadero positivo detectado.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que cuando se usa la prueba biosensor, independientemente del resultado en la mayoría de los escenarios, particularmente cuando se hace en la población general, la prueba biosensor tiene que ser seguida de una prueba de PCR. De manera que si tomamos solo 10% de los 496 negativos que nos va a dar a la prueba y pagamos por por esas PCR, vamos a tener que gastar $3,300 más encima de los $3,879 que ya habíamos gastado. Mientras que si usamos las pruebas PCR en bloque, no tenemos que gastar más dinero. Porque la prueba PCR en bloques no da falsos positivos. O tiene una probabilidad extremadamente baja de dar falsos positivos. De manera que el costo por persona evaluada cuando usted usa biosensor es de $23 por persona. Mientras que si usted usa pruebas en bloque, el costo es de $5 por persona. De manera que biosensor cuesta por lo menos 4 veces más que las pruebas PCR en bloque. La idea de presentar estos datos es para que los tomadores de decisión tengan conciencia de cuáles son las opciones que tienen y cuál es el costo, efectividad de cada una de esas opciones. De manera que en base a esto, nosotros, y combinado con los resultados que presentó el doctor Mauricio, nosotros hacemos las siguientes recomendaciones. Primero, implementar un programa de detección masiva y aislamiento de personas infectadas con los objetivos de, 1, detener la transmisión del virus, porque el virus solo se puede detener si usted puede detectar el mayor número de casos posibles en una población y aislarlo. Y esta estrategia también tiene el objetivo de detectar y contener brotes locales. Por ejemplo, si nosotros abrimos las escuelas ahora, esta es una estrategia que podría usarse para detectar bloques, que ahora no lo podemos hacer, y para contener esos brotes. Lo mismo pasaría con la Universidad Industrial de Santander. Pero no es solo, y con las demás universidades, pero no es solo detectar y contener brotes, sino es detectar y contener brotes con una eficacia alta a un costo razonable. Además, esta estrategia implementada, por ejemplo, en un contexto como el del PRAS, podría crear las condiciones mínimas para la normalización de las actividades sociales y económicas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que queremos decir es que hasta el momento, 10 meses después del inicio de la epidemia de COVID-19 en el país, las únicas estrategias que se han usado para prevenir infecciones son las medidas de protección personal. Después de 10 meses, es poco lo que nosotros vamos a mejorar esas medidas, porque son medidas que ya la población internalizó y decidió si usar o no, y cuándo usarlas y cómo usarlas. Y la otra estrategia es disminuir el contacto social y disminuir la actividad económica, que son 2 estrategias que están dando al traste con los intereses de la población en general y también con los intereses del sector económico. Solo por medio de un programa de detección masiva y aislamiento de personas infectadas, nosotros vamos a poder tener una situación en la cual nosotros vamos a controlar la medida en que se usan las estrategias de restricción de la movilidad y de cierre de comercios, bares, escuelas y demás. Nuestra otra recomendación es que los laboratorios que hacen pruebas PCR para el PRAS principalmente deben realizar pruebas en bloque a fin de masificar la detección de personas infectadas y no infectadas. Como les decía, usando pruebas en bloques, usted puede multiplicar 10 o más veces el número de personas a las cuales le hace prueba
y de esa forma poder identificar a las que se necesita aislar y por ese medio detener la transmisión del virus. Las personas infectadas que necesitan ser aisladas deben recibir asistencia social para solventar sus necesidades básicas y el costo de ese aislamiento debe ser cubierto por fondos sociales que actualmente se dedican a cubrir responsabilidades que fueron contractualmente adquiridas años atrás por las EPS. Y esto lo planteamos porque actualmente las pruebas para diagnosticar infección por el virus son pagas por fondos sociales del Estado, cuando en realidad deberían ser pagas por las EPS, porque los colombianos pagan seguros de salud a través de las EPS para que solvente esas necesidades. Para terminar, quiero agradecer a la Alcaldía de Bucaramanga que financió el estudio de evaluación de las pruebas en pools en la Universidad Industrial de Santander y de nuevo agradecer a los organizadores de esta actividad por la invitación. Y creo que con esto quedamos abiertos a preguntas. Muchas gracias al doctor Víctor Mauricio y al doctor Leonelo por la presentación detallada de los resultados, de los antecedentes y los resultados de este reporte. Vamos entonces a pasar a responder algunas de las preguntas que están ya disponibles en el chat y los invitamos a que sigan haciendo sus preguntas a través del Facebook Live de la Facultad de Salud de la UIS. La primera pregunta está relacionada con el primer bloque que presentó el doctor Víctor Mauricio. Quisiera que comentara, que pudiera responder a esta pregunta y se pudiera complementar también con el doctor Luis Miguel Sosa, que hace parte del equipo investigador y que es, digamos, nuestro partner en el equipo en el escenario clínico. La pregunta dice así: ¿por qué mueren más quienes tienen retraso en el diagnóstico si a la fecha no hay medicamentos que marquen la diferencia? Entonces, ¿quieres contestar? Y luego tal vez si el doctor Víctor Mauricio quiere complementar algo, entonces lo escuchamos también. Adelante. Adelante, Luis Miguel. Adelante, Luis Miguel. Adelante, Luis Miguel. Bien, si bien no era un objetivo o no es un objetivo de este reporte, el establecer los mecanismos por el cual el retraso en el diagnóstico contribuye a la letalidad, uno sí puede plantearlo como un interrogante para una posterior investigación desde el punto de vista clínico. Sin embargo, uno puede ayudarse de la clínica y de la experiencia para responder o intentar hacer algunas especulaciones. Lo uno es que, digamos que las personas que no tienen un diagnóstico adecuado van a tener un monitoreo inadecuado también, porque al no saber que están enfermas, fisiopatológicamente la hipoxemia feliz de la que tanto se nos ha hablado puede contribuir, es decir, la enfermedad sigue adelantándose, sigue avanzando y la persona no lo siente, de tal forma que cuando ya consulta con una insuficiencia respiratoria puede hacer que sea más difícil la intervención. Es cierto que no hay medidas farmacológicas, pero sin embargo utilizamos medidas de soporte en las personas. Y tal vez esas medidas de soporte, mientras pasa toda esta tormenta de citoquinas, mientras pasa todo lo que fisiopatológicamente ya sabemos, es lo que puede marcar la diferencia en una intervención más precoz en esa medida. Gracias. Mauricio, Laura, yo quiero agregar algo que yo creo que ayuda a entender qué pasa con esto. Si usted imagina dos pacientes que son absolutamente idénticos y a uno de ellos ambos van a desarrollar insuficiencia respiratoria a los 3 días, pero a uno de ellos usted le hace el diagnóstico a los 3 días y al otro al 4.º día, ¿cuál de los dos va a tener mejor pronóstico?
el sentido común dice, bueno, el mejor pronóstico lo tiene el de los 3 días, el que se diagnostica a los 3 días. Lo mismo pasa, por ejemplo, con intervenciones como el uso de dexametasona. El paciente que es diagnosticado más tarde tiene mayor probabilidad de recibir la dexametasona tardíamente que el que es diagnosticado más temprano. De manera que no se requiere que haya intervenciones tempranas efectivas. Realmente, solo con que usted retarde el diagnóstico, también retarda el momento en que se implementan las intervenciones que son efectivas, como estas 2 intervenciones que hemos mencionado. Y eso incrementa la letalidad. Muchas gracias. Sí, yo creo que con eso hay mayor claridad de cuál es ese mecanismo, la vía que une el retraso del diagnóstico con el desenlace, ¿cierto?, de la muerte y la letalidad. Gracias. Yo quisiera simplemente agregar, Laura. Sí, adelante, doctor Mauricio. Ya lo mencionaba también Luis Miguel. Nosotros tenemos aquí que basarnos en los datos observados. Entonces, esta es una primera aproximación basada en datos existentes. Desafortunadamente, los datos disponibles no nos permiten como explorar un poco más en detalle los asuntos del tiempo de hospitalización o mucho menos hablar de medidas instauradas en los pacientes. Entonces, sí es una aproximación que en estudios que yo sé a nivel nacional están corriendo, que son más estudios de cohorte, pueden ser sitios o sea, escenarios para poder responder esta pregunta con mucho mayor detalle. Pero lo importante también es las implicaciones que tiene la acción. Tú lo mencionabas, Laura, al principio. Este es un foro para ojalá poder tomar medidas prácticas. Y esto nos ha ocurrido en epidemiología por décadas. En algunas ocasiones desconocemos, hasta décadas después, cuál es el mecanismo que produce el desenlace, pero eso no nos ha detenido de modificar la conducta. Por ejemplo, el caso clásico del tabaquismo, por decir algo. O sea, se puede hacer una intervención con base en la evidencia disponible, con datos observados y sin necesidad de conocer todo el proceso fisiopatológico detrás de escenas y poder tener un impacto finalmente en los desenlaces. Gracias, doctor Mauricio. Vamos a avanzar a otra pregunta que está relacionada con el segundo bloque que escuchamos, que presentó el doctor Leonelo y que está relacionado con las pruebas de PCRs en bloques. Y entonces voy a invitar a tanto al doctor Leonelo como al doctor Luis Ángel Villar, que también hizo parte del equipo de trabajo, a que la respondan. Son 2, pero voy a fusionarla porque están relacionadas. ¿Se requieren equipos adicionales para poder realizar pruebas de PCR en bloques en Colombia? ¿Cómo se realizan esas pruebas en bloque de manera, digamos, sencilla para los que no somos expertos en el tema? ¿Y cuánto tiempo se demora el resultado de una prueba de PCR en bloque? Bueno, no se necesita ningún equipo adicional. Es exactamente el mismo equipo que se utiliza para hacer las pruebas individuales. La única diferencia es que en la prueba individual usted extrae el ARN de un hisopo, de un hisopado nasofaringio, y luego pone ese ARN a replicar y cuantifica el ARN por métodos bioquímicos, por medio de una señal luminosa. Entonces, en lugar de hacer esto, nosotros lo que hicimos fue, que es algo que no hemos inventado nosotros, esto existe, fue extraer el RNA de 32 pacientes, 32 hisopos diferentes, combinar los RNA y hacerles una prueba. Cuando usted hace la prueba, si la prueba resulta negativa, no continúa haciendo pruebas en ese grupo de 32. Si la prueba resulta positiva, entonces usted la divide en 2 bloques de 16, hace la prueba en los 2 bloques de 16. Si un bloque sale negativo, elimina ese bloque y sigue trabajando con el bloque que salió positivo, lo divide en pruebas de 8, en bloques de 8, hace las pruebas de nuevo, elimina el bloque que no esté positivo, o si están ambos positivos, sigue trabajando con ambos,
y así sucesivamente hasta llegar a identificar cuál es la muestra que está positiva. De manera que el último paso es una prueba individual, digamos, de las 4 muestras del bloque de 4 pruebas que resultó positivo. Entonces, este es un trabajo más tedioso, que toma más tiempo que una prueba individual. Sin embargo, como yo les decía, si usted está haciendo bloques de, digamos, de 10 pruebas, usted puede dar los resultados de miles de pacientes en un poco más de tiempo que los que da los resultados de unos cuantos pacientes. ¿Y por qué es eso? Porque si nosotros hacemos el bloque de 32 y el bloque es negativo, ya no hacemos más pruebas. De manera que en lugar de hacer 32 pruebas, hicimos una sola prueba. De manera que a la larga, los resultados para los pacientes positivos se pueden retrasar un poco más, pero para el total de los pacientes que son evaluados, no es necesario, el tiempo se disminuye tremendamente, porque usted disminuye la cantidad de pruebas que tiene que hacer, disminuye la cantidad de reactivos que gasta y disminuye el costo. Como yo les decía, con la misma cantidad de dinero, si usted hace pruebas individuales, si usted hace pruebas en bloques, se gasta 2.700 pruebas, mientras que usando pruebas individuales se gasta 20.000 pruebas. Sí, Gracias. Doctor Villar, ¿quieres complementar, por favor? Sí, en la misma dirección de solo ampliar el detalle de que las pruebas individuales las pruebas individuales se basan en un paso de extracción del RNA de la muestra para amplificarlo y hacer una lectura que al final se traduce en un resultado positivo o negativo. Esa primera parte de extracción, también en las pruebas en pool también se realiza de una manera específica por muestra, solo que una vez que se ha extraído el RNA, entonces se mezclan y se hace una sola lectura. Esa lectura, entonces, el tiempo que consume, los reactivos que consume hacer una prueba individual es la misma que se consume cuando se ponen las muestras en pool. Eso solo para el detalle de la pregunta acerca del por qué, de cuál es el elemento fundamental de la diferencia. Radica sencillamente en el paso primero. El paso primero al mezclar las muestras, sencillamente sí es más laborioso porque requiere una extracción y allí realmente una extracción de múltiples muestras simultáneas y eso significa que implica que haya un equipo robusto de laboratorio en términos de personas o de personas. Pero al final, el tiempo que se necesita es el mismo, 48 horas después de haberse iniciado el procesamiento de una muestra, procesadas en pool, es el mismo tiempo que emplearía una muestra individual. De manera que, tal y como lo ha explicado el doctor Bautista, la eficiencia se deriva de estas características del procedimiento en pool y lo que aporta toda la evidencia que se ha presentado y que construimos en conjunto es esa evidencia empírica de los beneficios de practicar así las cosas. Bueno, muchas gracias a los dos por su respuesta a esta pregunta.
Vamos a responder una pregunta que está un poco en el ámbito de sintomatología y pruebas. Y voy a invitar a la doctora Ruth Martínez a que nos ayude con esta respuesta. La pregunta dice, ¿qué sucede si la sintomatología y probable riesgo de contagio existen, pero las pruebas salen negativas? Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias a todo el auditorio y a los panelistas. Bueno, ahí voy a referirme a la PCR porque ya hemos hablado de las dificultades que hay con las pruebas antigénicas, que sabemos que no tienen sensibilidades altas. Pero entonces en cuanto a la PCR, yo puedo tener un falso negativo, por decirlo así, si tenemos problemas con la toma de la muestra, es la primera causa. Por ejemplo, que no se tome adecuadamente la muestra porque cuando se introduce el hisopo no se está llegando al área donde se debe tomar la muestra. También puede ocurrir esto porque haya un problema en el transporte o almacenamiento de las muestras, ¿cierto? Que se demore mucho tiempo, se puede deteriorar la muestra si se está transportando a temperatura ambiente o en ambientes cálidos. Otro origen del falso negativo es que es menos frecuente, mucho menos frecuente, y que también depende de los controles de calidad de los laboratorios, es que existan unos inhibidores de la PCR, que son algunas sustancias dentro de la muestra que hace que la PCR no se pueda correr, pero para eso pues en los laboratorios hay unos controles específicos que se pueden poner para verificar que este no sea el problema. Entonces, si vemos, esos pueden ser falsos negativos. También ya no se considera un falso negativo, pero una prueba puede ser negativa si se toma muy tardíamente durante la enfermedad. Por ejemplo, para dar un ejemplo, aproximadamente para el día 10, a partir del inicio de síntomas, cerca ya de un 25% de las personas ya son negativos en la PCR y sabemos que las complicaciones pueden presentarse alrededor del día 10-12. Entonces, la persona puede llegar con una complicación diciendo una PCR negativa porque ya no está excretando a nivel de las secreciones las partículas virales y no se reconoce. Entonces, en ese momento no se configura un falso negativo, sino es que ya se ha negativizado la prueba por la evolución de la enfermedad. Eso en cuanto a los tiempos. Ahora, ¿cuál es la recomendación si se tiene una prueba, un paciente con sintomatología sugestiva y sale una prueba negativa? Se debe repetir la prueba aproximadamente entre 48 y 72 horas después de la primera toma. Y también, no sé si, bueno, tocando el tema de la recuperación, ¿cierto? O de la transmisibilidad, digamos que ya eso se conoce bastante y por eso ya en este momento no se están usando pruebas de control posterior a una prueba positiva en el transcurso de la enfermedad, porque ya se tiene evidencia y se ha definido que podemos considerar una persona recuperada si tiene al menos 10 días a partir del inicio de los síntomas y lleva al menos 3 días de estar asintomático. Entonces, si cumple esas dos condiciones, el paciente se puede considerar recuperado y ya se sabe que con esas dos condiciones el paciente ya no es transmisor en ese sentido. Y no se repite porque realmente podemos tener positividad de la prueba por PCR incluso hasta el día 30-35 y en casos esporádicos también se ha visto positividades al día 60 y unos casos muy excepcionales positividades alrededor del día 90 después de haber tenido la infección. Pero algo muy importante es que esas positividades son muy bajas las cargas virales que se tienen. Entonces, eso sí también ya se ha visto que la carga viral pues está relacionada al proceso de transmisión. Entonces, puede permanecer la prueba positiva porque la PCR es una prueba altamente sensible que detecta bajas copias del genoma y por eso puede permanecer esa prueba positiva durante un tiempo sin que la persona ya esté participando en el proceso de transmisión. No sé si ha quedado resuelta la inquietud, pero si no, nos pueden volver a preguntar por el chat. Gracias, Laura. Muchas gracias, doctora Ruth, muy amable. Laura, Vamos a señor. es que entré en el detalle técnico, pero pasé por alto algo que también el desarrollo de la pregunta me parece importante hacer énfasis. El doctor Bautista lo hizo en la presentación y es que la eficiencia del proceso de pools
parte de unas prevalencias bajas en la población. La recomendación de su uso está limitada por el nivel, la proporción de la población que está infectada, porque como bien lo explicó el doctor Bautista, una vez cuando empieza a romper, una vez que hay un bloque positivo, si la... Doctor Villar, ¿me permite, si quiere, para introducir eso de lo que usted está complementando? Es que hay preguntas, varias preguntas en el chat que están relacionadas con eso. Entonces, las voy a leer para que se contextualice y entonces hacemos precisamente esa aclaración que usted está haciendo. Mire, las preguntas son varias relacionadas precisamente con eso, ¿cierto? ¿Cómo sucede entonces cuando cambia esa probabilidad pretest diferente a la que se puso en el escenario de simulación? Entonces, una dice, bueno, el modelo presentado de pruebas de PCR en bloque se basaba en una prevalencia relativamente baja de hasta el 1%. Cambiar las cosas, si como sucede actualmente, la llamada probabilidad pretest de casos sospechosos es 20% o a veces incluso superior, cambiarían entonces las recomendaciones para su uso relacionadas con esa misma pregunta. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones en términos de positividad de las pruebas para el uso de pools? Y si estas estrategias de pruebas en bloques estarían orientadas a un tamizaje en población que tenga una baja sospecha de infección, o si también se pueden aplicar en escenarios clínicos donde esa probabilidad clínica pretest es más alta. Entonces, probabilidades pretest y uso de pools. Entonces, si quiere, nos puede hablar un poco de eso, y luego si el doctor Leonero quiere hacer un comentario adicional, lo invitamos a que complemente. Adelante. Claro. Sí, con gusto. Ese es un tema, pues, son preguntas muy importantes. Sí, en efecto, en niveles, cuando en medio de picos, en medio de altísimas prevalencias en la población, y específicamente en poblaciones con alta probabilidad pretest de ser positivos como sintomáticos en medio de picos, no es la elección. En principio, esta es el uso de las pruebas en pools es en personas libres de síntomas y en poblaciones que se suponen protegidas. Un modelo en el que siempre se suponen protegidas o tiene prácticas como son por ejemplo, personal de salud. En el personal de salud siempre vimos en ellos y hemos visto en ellos, también puede ser en las universidades cuando se regresan, en los colegios cuando se regresan, en personas asintomáticas donde suponemos que son personas que vienen de unas prácticas seguras o que aún no estamos en escenario de brotes en un servicio de salud o en una universidad, en unas aulas. Allí, una prueba de pools tiene la capacidad de detectar tempranamente y de intervenir la aparición de brotes. Y eso es lo que quisiera decir al respecto. Es decir, entonces el uso y la indicación depende del periodo epidemiológico y la población, del tipo de población que se esté estudiando. Claramente el uso de pools no está indicado en las personas con síntomas. No sé, Leonelo, ¿qué quieras? Sí, yo voy a empezar con ratificar lo que dice Lucho. Las pruebas en pools no se usan en pacientes con síntomas. Un paciente que usted sospecha que tiene infección, que tiene por SARS-CoV-2 o que tiene COVID, es mandatorio hacerle su prueba de PCR individual. Ahora, yo quiero aclarar algunos aspectos del uso de las pruebas en pools que han sido malentendidos en general. Pero voy a empezar aclarando lo de la prevalencia de infección en una población. Cualquier población. Tome usted cualquier población que usted quiera, no importa. El periodo durante el cual una persona que está infectada con el virus excreta el virus es de alrededor de 17 días. Digamos que es de 17 días. Entonces, si usted imagina que en una población como la población de Colombia, a todo el mundo le va a dar, todo el mundo se va a infectar en el transcurso de un año,
Eso quiere decir que si usted toma una prueba, una muestra de una persona al azar en Colombia cualquier día del año, su probabilidad de que dé positivo a una prueba es de 17 dividido 365, que es alrededor de 5%. Entonces, para empezar, si usted hace la prueba en la población adecuada, seleccionando la población como debe seleccionarse, como decía Luis Ángel, no es en sintomáticos, es en población general, el valor máximo de la prevalencia va a ser de alrededor del 5%. Puedo estar equivocado porque yo no he hecho esta división de 17 entre 365 ahora mismo, pero no va a ser del 20%. ¿Por qué nosotros tenemos prevalencias que decimos que son del 20%? Porque nosotros estamos seleccionando personas sintomáticas, como se hace en el PRAS. Cuando usted lo hace en el PRAS, 12% de las personas que participan en el PRAS en Bucaramanga son positivos a la PCR, no a la prueba de antígenos. Entonces usted dice la prevalencia es de 12%. No es cierto. Esa es una prevalencia en una población seleccionada. Entonces ese es el primer criterio que hay que tener en cuenta, que como decía Luis Ángel, esto no se va a hacer en población sintomática, se va a hacer en población general y en población no asintomática. ¿Por qué es importante hacerlo en población no sintomática? Porque hay una gran proporción de los casos de COVID-19 que son asintomáticos. Y esa proporción en la población en que mejor se ha estimado es en la población de Islandia, que tiene un sistema de vigilancia de hacerle pruebas a toda su población o a una gran proporción de su población ya por meses. Entonces, en esa población, ellos han encontrado que hasta 59% de los casos son asintomáticos. Entonces, usted puede tener una gran cantidad de personas infectadas en la población que son asintomáticas. Entonces, por eso es que es importante. Lo otro por lo cual es importante es porque 40-60% de todos los casos de COVID son generados a partir de un caso asintomático. Ahora, probablemente ustedes han escuchado que las pruebas en bloques están bien, pero que luego que usted pasa de 4 o 5% en la prevalencia o de 4 por 5% en el porcentaje de pruebas positivas, no debe hacer pruebas en bloques. Esta es, a mi entender, la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud, y puedo estar equivocado, pero me parece que es la misma impresión que se tiene con las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud. Pero eso es correcto si usted, la forma que usa de hacer los bloques es hago un bloque de 16 y si sale positivo hago 16 pruebas individuales. O hago un bloque de 32 y si ya sale positivo hago 32 pruebas individuales. Pero esa es la forma menos eficiente de hacer pruebas en bloque. Si usted hace lo que nosotros estamos proponiendo, que es un sistema que no es el más eficiente, pero que es el más práctico y eficiente, que es hacer la división binaria, que es de 16, si sale positivo paso a 8, si sale positivo paso a 4, paso a 2 y paso a 1, la eficiencia es mucho mayor. Entonces, aunque la prevalencia sea de 5 o 6%, ese método va a ser altamente eficaz, altamente productivo. Entonces, si usted haciendo cálculos matemáticos y usando, por ejemplo, este método que hemos dicho de división binaria por la mitad de las muestras del primer bloque, de sucesivas, si usted hace esto de esa forma matemáticamente, usted puede mostrar que esto es más eficiente que hacer pruebas individuales, aunque la prevalencia en la población sea del 38%. De manera que no es que los pools sirvan para todas las circunstancias o todos los individuos, sino que es que los pools son, usados correctamente, una estrategia que le permite a usted hacer pruebas a miles y miles de personas. Por ejemplo, con 20,000 pruebas en una ciudad como Bucaramanga, nosotros podemos hacer evaluaciones a 180,000 personas.
Muchas gracias por la respuesta a estas preguntas, que eran un bloque de preguntas. Vamos ya finalizando entonces nuestro panel. Vamos a responder, tenemos últimas 4 preguntas que son muy concretas y vamos entonces a ir finalizando nuestra etapa. La primera de ellas está relacionada con lo que motivó inicialmente, con el bloque con que empezamos este panel sobre el retraso diagnóstico. Y para eso invito a la doctora Lina María Vera a que nos responda esta pregunta. ¿Cuál es la razón fundamental de los diagnósticos tardíos? Bueno, muy buenas noches. Gracias, doctora Laura. Bueno, yo diría que hay 2 razones fundamentales, ¿no? La primera es que cuando la gente pues está sintomática o ha entrado en contacto con alguna persona que sale positiva, pues la indicación que se ha dado en los lineamientos nacionales, regionales y locales es que debe comunicarse con su EPS para que informe de su sintomatología o del contacto positivo que tuvo. Eso es lo que está descrito en el protocolo. Y la EPS debe proceder lo más pronto posible a hacer la toma de la muestra para diagnosticar a estas personas. Lo que se está viendo realmente es que pues las EPS, cuando las personas se comunican, primero hay dificultad para lograr la comunicación con las EPS. Muchas lo hacen por vía electrónica, en su página web. Las líneas telefónicas pues son difíciles de lograr la comunicación. Y una vez que la persona puede comunicarse con la EPS, generalmente le dicen que en un lapso de unas 48 horas se van a comunicar con la persona para programar la toma de la muestra. Entonces ahí ya llevamos más o menos 2, 3 días esperando que le programen esa toma de la muestra. Luego le programan la toma de la muestra para, digamos, 1 o 2 días más, y después de eso se están demorando 4, 5, 7 días más en entregar el resultado de esa muestra, cuando no más, ¿no? Entonces, cuando uno va sumando todos esos tiempos, de ahí pues los resultados que se mostraron, y lo ha dicho el mismo presidente de la Asociación de EPS, que ellos pues lo conocen plenamente, que ahí tienen un promedio más o menos de 15 días para la entrega de resultados de las pruebas para diagnóstico del COVID. La otra fuente de demora es la misma población que se demora en consultar, ¿no? Y aquí pues hay también gran cantidad de razones. Algunas, digamos, el temor de la gente por la infodemia, por la desinformación que ha habido en relación con la enfermedad. Entonces muchas personas les da miedo consultar, les da miedo pues decir que están sintomáticas, hacen como esa negación de la posibilidad de que estén infectados. Es que esto es una gripa solamente, yo no tengo esto, y entonces se demoran en hacer esa consulta. Entonces, si la misma persona se demora en consultar, más las demoras dadas por la respuesta del sistema de salud, pues ahí vamos viendo cómo se va aumentando ese retraso en el diagnóstico. Esas diría yo que son básicamente como las fuentes principales del retraso en el diagnóstico en este momento. Y muchos de estos diagnósticos que estamos teniendo tempranos, yo pensaría que se deben también a que las personas que tienen capacidad económica para hacerlo están accediendo en forma particular a las pruebas, y cuando se accede en forma particular, pues podemos ver que realmente el resultado sí puede estar en 24 o 48 horas. O sea que sí hay capacidad para dar un diagnóstico en los primeros 2 días. Muchas gracias. Gracias, doctora Lina, porque de esas posibles fuentes de las demoras es que también debemos sacar entonces las estrategias para disminuirlas, ¿no? Entonces, en la parte de educación para acudir tempranamente, y lo otro en todo lo que es organización en acceso, procesamiento y reporte oportuno una vez se toma la prueba. Muchas gracias. La siguiente pregunta está un poco más relacionada con la aplicación entonces de estos aspectos y de propuestas que se han hecho, sobre todo en términos de las posibilidades diagnósticas ampliadas con PCR de bloques. Y invito a la profesora Miriam Orostegui a que nos responda esta pregunta. Dice: para el regreso de instituciones educativas,
¿Sería un determinante la toma de pruebas de PCR en pools para establecer quiénes estarían autorizados para el retorno? Buenas noches a todos. En realidad nosotros hemos venido discutiendo desde hace unos cuantos meses quizás ya la utilidad de las pruebas en bloque. Ya Leonelo lo explicó también y lo hemos venido comentando. En realidad es fundamental poder tener en primer lugar una línea de base, digámoslo así, que antes de que la gente empiece a ingresar se sepa cuál es su condición, dado el alto porcentaje, o bueno, el porcentaje que puede haber de personas asintomáticos que pueden ser fuentes de nuevas infecciones. Y la recomendación en países que han sido muy exitosos es que además de hacer esa prueba inicial, están haciendo pruebas de tamizaje continuas, es decir, mínimo cada 8 días, pero con procedimientos diversos. O sea, uno es las pruebas de PCR por hisopado en bloques. Ya se ha visto también resultados de también pruebas en bloques, pero haciéndolos en saliva, que desde el punto de vista de la operación de la toma de la muestra es mucho más sencilla, y una serie de procedimientos adicionales que disminuyen los costos y permiten ampliar la cobertura de dichas pruebas. O sea, definitivamente sí. El escenario es hacer la prueba antes de iniciar las actividades y hacer ese seguimiento, obviamente seguido de todo el sistema de vigilancia, muy bien establecido, muy bien organizado y coordinado con las instituciones de salud, para, en caso de que se presenten individuos positivos, poder rápidamente hacer el cerco epidemiológico y evitar la extensión del brote si es que este se ha presentado, y el control de la situación que pueda estar llevando a cabo en esa institución. Gracias, doctora Miriam. Vamos entonces ya finalizando nuestro espacio de preguntas. Para esta pregunta voy a invitar a la doctora Ruth Martínez a que nos ayude con la respuesta, y dice: ¿cuál es el porcentaje de falsos negativos de la PCR? Este porcentaje varía según el día de inicio de los síntomas, y el menor porcentaje de falsos negativos es al día 7 de inicio de síntomas. Bueno, entonces, tocando nuevamente el tema de los falsos negativos en las pruebas de PCR, digamos que hay literatura al respecto, y hay diferentes cosas que pueden tenerse en cuenta en estos estudios. Hay un estudio bastante reciente donde vieron 100.000, cerca de 100.000 pacientes, y tuvieron una positividad del 2.2% en estos casos. Y se dieron cuenta que en pruebas repetidas, o sea que digamos la evaluación como ellos lo hicieron fue repitiendo 2 pruebas, el porcentaje de discordancia entre esas 2 pruebas fue menor al 0.05%, fue 0.05%, o sea, muy infrecuente la discordancia entre pruebas de PCR, pero sí encontraron unas discordancias en un número de pacientes que para el cálculo que ellos hicieron en ese, de los falsos negativos está alrededor de un 9%. ¿A qué atribuyeron ellos o qué encontraron ellos en ese estudio? Que una de las razones era la carga viral, es decir, en la primera muestra sale negativa, la segunda sale positiva porque el paciente lo agarraron muy temprano y estaba apenas empezando a subir la carga viral, y por eso es la segunda prueba la que se positiviza. También en otros pacientes de aquellos que fueron discordantes se observó que había sido presintomática la toma, 5 días, más o menos 5 días antes de inicio de síntomas, y la segunda prueba se la hacen después de inicio de síntomas, más o menos entre el día 2 y 5, y ya encuentran que la prueba es positiva. Entonces sí tiene que ver mucho con la historia natural de la infección, donde estamos viendo cómo pues tenemos una fase de aumento del virus, luego una meseta y luego una disminución. Entonces, definitivamente, el asunto del día de la toma de muestra, pues es importante, y por eso allí la recomendación de si tenemos un paciente con sospecha y con una prueba negativa, pues se le debe repetir
esa prueba al día entre 48 y 72 horas después, ¿sí? Y sí se ha visto que la sensibilidad de la prueba tiene que ver con mayor o es más alta cuando estamos en un paciente que tiene síntomas y está alrededor de los 5 a 7 días de síntomas. No sé si ya queda clara la información. Entonces... Sí, señora. Muchas gracias, doctora Ruth. Bueno, vamos a finalizar ya para cerrar la sesión de preguntas de este panel con las preguntas que han estado relacionadas con la utilidad entonces de las pruebas de antígenos. Invitamos entonces al doctor Luis Miguel Sosa que nos ayude a responder estas preguntas. Dice, ¿cuál es el escenario o el futuro de las pruebas de antígeno o cuál es la utilidad entonces de las pruebas de antígeno? Bien, hay un hallazgo desde el punto de vista de los estudios de validación que se han hecho, que aunque son pocos, han sido consistentes, y es que la sensibilidad de la prueba de antígeno es mucho menor en asintomáticos. Hay estudios hechos en Europa, hay estudios hechos en América, y concretamente en Colombia, que nos muestran esa baja sensibilidad en asintomáticos. En ese orden de ideas, si yo lo aplico en una estrategia como el PRAS, voy a tener la probabilidad de que en muchos casos no sean diagnosticados y puedan seguir haciendo su cotidianidad transmitiendo la enfermedad, aunque no desarrollen síntomas. Entonces, nosotros en este momento, y eso lo pueden ver en detalle en el reporte, nos recomendamos que las pruebas de antígenos se utilicen para vigilancia de asintomáticos. Y esto es algo importante porque a veces en aras de disminuir los costos del monitoreo, se propone como estrategia de vigilancia de asintomáticos en escenario, por ejemplo, de retorno a clase, en escenario de retorno a las empresas, y sería contraproducente porque podríamos tener más bien la posibilidad de aumentar los contagios por casos no detectados. Entonces la recomendación es hacerlo en el escenario clínico, pero en el escenario clínico hay que tener claro que hay que tener la PCR como complementariedad. ¿Por qué razón? Porque la historia natural de la enfermedad nos viene enseñando que la curva de excreción de antígeno es más estrecha que la de PCR. Es decir, ella empieza como 2 o 3 días antes y se cae a los 7 días en las personas que inician síntomas, mientras que la PCR demora un poco más. Entonces, yo tengo ese tiempo para hacer el diagnóstico por antígeno. Pero si en el escenario clínico yo tengo un caso sospechoso, que persiste la sospecha a pesar de tener una prueba de antígeno, necesariamente tengo que apoyarme en la PCR para poder tener el diagnóstico definitivo. Y la otra situación es el momento en el que se hace. La recomendación es que hagamos una prueba de antígeno a partir del 4º día de haber iniciado síntomas, que es cuando habría la mayor positividad de esas pruebas. Conclusión, reservemos las pruebas de antígeno para escenario clínico, pero con apoyo en la PCR. Muchas gracias por la claridad de la utilidad de este tipo de pruebas, doctor Luis Miguel. Bueno, vamos entonces ya a cerrar este panel. Yo creo que ha sido una sesión de preguntas interesante y vamos a darle paso al cierre que va a estar a cargo de la doctora Patricia Arriarrada, presidenta del Colegio Médico de Santander y magistrada del Tribunal de Ética Médica de Santander. Adelante, doctora Patricia. Muy buenas noches a todos. A los autores del estudio, a los panelistas y a todas las personas que han hecho posible esta transmisión. No queda sino agradecer el aporte tan importante de este estudio, sobre todo porque tiene unas implicaciones prácticas muy importantes que esperamos sean acogidas por las personas que toman decisiones en este campo. Muchísimas gracias a todos los autores, felicitaciones a los participantes, a las personas que han estado dentro del público para este panel, que seamos todos multiplicadores. Esto queda la grabación en la plataforma de la Escuela de Medicina de la UIS. Muchísimas gracias a todos, a la contribución de los decanos y a la contribución también de la doctora Sandra Acevedo, que pues es parte muy importante de la infraestructura para poder llegar
a difundir esto y pues a la plataforma de la escuela de la UIS. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.